Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Aquí estamos por la gracia de Dios nuevamente, sirviéndole a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y a ustedes también, Amén. a través de la lección de la escuela sabática que traemos para ustedes en este estudio diario. Hoy es día viernes, día de preparación, y estamos ya para llegar a las horas del Santo Sábado. Mi esposa María Elena está conmigo acá, y bueno, le doy la bienvenida. Gracias. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Es una bendición estar aquí este día viernes, ya concluyendo la semana ya con el estudio de la escuela sabática. Ha sido un estudio muy lleno de consejos para nuestra vida espiritual. Así es que sean todos bienvenidos a este estudio. Amén. Donde quiera estén, hermanos, en cualquier país del mundo, donde usted siga estas lecciones, le deseamos un feliz sábado. Amén. Y a los que viven aquí en el estado de Texas, en las ciudades de San Antonio, Houston, Austin, Dallas, Fort Worth, Denison Sherman, Fairfield, Corsicana, los que iban en esos pueblos, en esas ciudades o alrededores de ellas y alcanzan la señal de Advenimiento TV por medio de la televisión en sus canales respectivos o a través de la radio 990M para los que viven en Dallas, a todos los que en alguna manera sean alcanzados con estos medios de comunicación, les invitamos para que mañana se den cita a las diferentes iglesias Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, que por la gracia de Dios están abiertas en esta pandemia aquí en el estado de Texas para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Amén. Vaya y visite las iglesias. Allí nuestra productora va a poner la dirección de las iglesias de San Antonio, Austin, Dallas, Houston y las otras que mencioné. Por cierto, mañana yo estaré predicando en Houston, allí en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Estaré por la gracia de Dios compartiendo la palabra del Señor por la mañana y bautizando por la tarde. Ojalá que usted, amable televidente radio oyente del canal 51.2, se dé cita mañana a adorar a Dios con nosotros. Vamos a tener la oración para hacer el resumen que siempre hacemos. María Elena, ¿quieres orar? Claro. Bendito y eterno Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos. En esta hermosa mañana, Señor, venimos agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad de la vida. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu amor es grande para con nosotros cada día, Señor, y gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Querido Padre Celestial, en esta hora, Señor, quiero pedir una bendición por este estudio, una bendición especial por todos nuestros amigos y hermanos que estarán conectados estudiando tu santa palabra. Les suplico, Padre, que al estudiar estas sagradas palabras puedan transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, que podamos, Señor, encontrar lo que cada uno de nosotros anhelamos, Señor, como es caminar en tus caminos y ser obedientes. Padre Santísimo, les suplico que su Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros y especialmente también, Señor, con todos nuestros amigos y hermanos que están luchando en su vida cristiana para ser mejores. Padre Santísimo, les suplico ahora una bendición muy especial por toda la audiencia, especialmente por aquellos que están sufriendo, Señor, diferentes enfermedades, como el virus, el cáncer o cualquier otra enfermedad, Padre, se los pongo en sus santas manos. Usted es el mejor médico, Señor, que podemos tener. También le pido, Señor, por todas las personas que están sufriendo diferentes problemas en sus hogares, con sus hijos. También, Señor, sea con ellos. Querido Padre Celestial, que al estudiar su palabra, nuestra fe pueda crecer cada día. Nos quedamos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, y ahora vamos a dar paso a los puntos importantes que hemos encontrado nosotros. Yo sé que usted en este estudio también encontrará puntos muy importantes y que bueno, hermanos, porque de eso se trata, de que nosotros cada día podamos aprender acerca de la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar. Recordemos que estamos terminando la lección número 6. El mal de la codicia. Ese era el nombre de toda la lección de esta semana. Pero pastor, ¿qué punto interesante encontraste tú en esta lección? Bueno, a mí me llama mucho la atención
la percepción de la vida que tenían Lea y Raquel. Se ve que el mal de la codicia había causado unos efectos terribles en ellas, de tal manera que la vida, pues era una vida donde ellas, podríamos decir, tenían una percepción negativa de ella, porque en el caso de Lea la vemos diciendo, cuando tiene el primer hijo, Dios ha mirado mi aflicción. Una mujer que su vida es una vida de aflicción. Sí. Cuando tiene el otro hijo dice, Dios ahora ha visto lo menospreciada que soy, o me va a quitar ahora el menosprecio. Entonces, una vida donde ella no se siente apreciada. Luego dice, Dios, cuando tiene el otro hijo, dice, ahora mi marido se va a unir a mí. O sea, una vida de soledad, donde no tiene completamente a ese esposo que ella quisiera a su lado. Y luego vemos a Raquel, cuando tiene, o mejor dicho, cuando está viendo que su hermana es bien fértil, pues le dice a Jacob, dame hijos o me muero. Entonces nosotros vemos que ambas mujeres tienen una percepción de la vida pues muy triste, muy negativa, muy llena de amargura, de tristeza, de dolor, de frustración. Y ante eso me viene al pensamiento cómo está su percepción, hermano, hermana, de la vida en este momento. ¿Cómo percibe usted la vida? ¿Está usted también pasando alguna situación difícil, alguna situación adversa, generada por la codicia, por la envidia, el celo, la rivalidad, la contienda? ¿Cómo percibe usted la vida? ¿Usted la está disfrutando? ¿Usted se está gozando? ¿O usted tiene una vida así también de frustración, de amargura, de aflicción, de menosprecio? Miren, es importante cómo uno percibe la vida para poder disfrutarla. Y la vida que se vive con Cristo, pero de verdad, hermanos, no teórica, sino que de verdad, esa vida tiene sentido. Esa vida supera cualquier adversidad. Hay una declaración que quiero compartir con ustedes, de la sierva del Señor, Ellen White. En el libro Conflicto y Valor dice, a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza, y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios. Pero si en tales momentos pudiéramos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Hermanos, la confianza en Dios, el saber que uno tiene a un Dios tan grande. Miren que si uno dice, en momentos así, cuando llega la tristeza, cuando llega la desilusión, cuando llega el desaliento, y cuando uno siente como que es difícil creer que Dios está al control, dice que si en esos momentos, dice, uno pudiera discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, miraría que hay ángeles en derredor de uno, miraría que hay ángeles que están tratando de salvarnos de nosotros mismos y luchando por asentar nuestros pies en un fundamento firme. De manera que, tristemente, Lea y Raquel no tenían eso, no tenían esa confianza en el Señor, y por lo tanto no podían ver ángeles que estaban trabajando a favor de ellas, y eso hacía que la percepción de la vida fuera tan triste. Por otra parte, no confiaban en el Señor para su situación amorosa que estaban pasando. Y quisiera cerrar este punto con el Salmo 37, verso 7,
porque me parece que es importante que lo mencionemos en este contexto. Salmo 37, verso 7, dice la Escritura de la siguiente manera: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Aquí nos está diciendo que, hermanos, simplemente mejor calladito, ¿verdad? Esperando en Dios a lo que Él vaya a hacer para bendecirnos, y no alterarnos, dice, con motivo del que prospera en su camino. Ni Lea tenía que alterarse por Raquel, ni Raquel por Lea. Simplemente debían esperar en Dios, confiar en Él. Ojalá que nosotros también, si estuviéramos pasando por alguna situación difícil que nos está haciendo tener una percepción de la vida negativa, cambie completamente a partir de este momento, confiando en Dios, esperando en Él, porque Él hará. Amén. ¿Qué punto tú destacas de la lección? Bueno, hermanos, yo quiero destacar un punto bien interesante, y es con respecto a que estas dos mujeres, tanto Lea como Raquel, ellas no hicieron una buena influencia prenatal en sus hijos por el estilo de vida que llevaban, por el entorno en que ellas se movían. En ese hogar, pues, ellas experimentaron celos, envidia, menosprecio, rivalidades, frustración. Y no me dejará mentir la mujer que ha tenido hijos, todas las que hemos sido madres, sabemos que cuando estamos embarazadas y tenemos algún problema dentro del hogar, como por ejemplo, si nos damos cuenta en ese lapso de 9 meses, nos damos cuenta que el esposo ha sido infiel con la esposa, o si el esposo de repente lo quitaron del trabajo, o si de repente alguien de ellos sufrió algún accidente. Esas cosas estresan, hermanos. Esas cosas afectan a la mujer embarazada, cualquier situación en la que ella se encuentre. No digamos Lea y Raquel en la situación que estaban tan estresante entre ellas, ¿verdad? Porque el problema aquí es que ellas entraron en competencia de ver quién tenía más hijos, y eso de alguna manera los llevaba a la amargura, ¿verdad? Entonces, en ese lapso de embarazo de estas mujeres, ellas, por estar en esto, pues no tuvieron una buena influencia prenatal para sus hijos, ya que la influencia prenatal es la que define el carácter, los sentimientos, las emociones de nuestros hijos. Dice un párrafo aquí muy interesante del libro El Hogar Cristiano, nos dice que la esfera de la madre puede ser humilde, pero su influencia unida a la del padre es tan perdurable como la eternidad. Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conoce en la tierra. Imagínense qué interesante es la influencia de la madre en los días del embarazo. También nos dice que cuando su influencia está de parte de la verdad y la virtud, cuando la sabiduría divina guía a la madre, cuánto poder ejercerá su vida en favor de Cristo. Su influencia llegará a través del tiempo hasta la eternidad. Por eso nos sigue diciendo que para formar un carácter de acuerdo con el modelo celestial se requiere mucha labor fiel, ferviente y perseverante, pero será recompensada porque Dios es galardonador de todo trabajo bien dirigido en la salvación de las almas. Entonces, vemos lo importante, hermanos, que hubiera sido que estas mujeres vivieran en un ambiente de paz, de felicidad, de seguridad, y sin embargo, lastimosamente no lo tuvieron. Nos dice también aquí que si antes del nacimiento del hijo la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Pero si la madre
atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. He ahí, hermanos, la importancia de las influencias prenatales. Pero bien, posiblemente usted diga, bueno, pero pues también en eso yo fallé y ahora mis hijos ya están creciendo, pero nunca será tarde, hermanos, educar a nuestros hijos en el amor y temor de Dios. Salmo 127, versículo 3 nos dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Recordemos, hermanos, que Dios es el que nos provee esa gran bendición de ser madres, por lo tanto nosotros tenemos un gran trabajo que hacer con ellos. Así es que espero de que pongamos en práctica estos consejos tan interesantes para que podamos tener hijos e hijas que alaben y adoren el nombre de Dios. Saben que otro punto que yo creo que se debe destacar en esta lección es lo que ocurrió en ese momento cuando se separaron Jacob y Labán. Uh-huh. En primer lugar, él tenía que separarse por varias razones. Número uno, porque me gusta lo que le dice Jacob, le dice, tú sabes que te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Uh-huh. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Ya era tiempo de que Jacob trabajara por su propia casa, es decir, por su familia. Y no era una familia pequeña. Estamos hablando ya de varios hijos que le han nacido, y en total ya sabemos nosotros que fueron 12, ¿verdad? Finalmente. Así que la primera razón por la cual ya llegó la hora de separarse es porque ya es tiempo de trabajar por su propia casa. Interesante el concepto que tenía Jacob de la familia, el concepto que tenía de él como padre, que era el que debía proveer. Y para una familia tan numerosa, el estar constantemente, pues, solo de siervo o solo de trabajador ahí de Labán, no le iba a representar para él y su familia, pues, mucha prosperidad, porque estamos hablando de que trabaja para un hombre avariento, codicioso, y bueno, le dice que ha llegado el tiempo ya, uh-huh, de que se tiene que separar. Pero detrás de esa separación hay otro punto, y es que le dice eso porque también ya Dios le ha dicho que se tiene que regresar a su tierra. Y si nosotros vemos aquí en el versículo número 25 del capítulo 30, dice Jacob: aconteció, dice, cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. ¿Dónde estaba Jacob en ese momento? En Mesopotamia. ¿Esa era su tierra? No. Su tierra era Canaán. Uh-huh. ¿Y qué era Canaán para Jacob, Abraham, Isaac? Pues ni más ni menos que la tierra prometida. Sí. Donde Dios había dicho que se las daría. Así que Jacob dice: quiero regresar a mi tierra, a mi lugar. Jacob sabe que él no es de Mesopotamia, y por lo tanto él no va a hacer crecer a sus hijos en una tierra extraña, no va a hacer crecer a sus hijos en un ambiente como el que está él viviendo ahí, rodeado de codicia, de avaricia, de idolatría. No, dice: tengo que regresar a mi tierra. Y el otro punto es que fue Dios mismo quien le dijo, dice,
que regresara. Interesante esto, porque aquí nosotros miramos que finalmente Dios lo condujo ahí, en el sentido que lo guardó y lo cuidó, y Dios se está encargando de que regrese a su tierra. Bueno, otra razón por la cual es una buena idea de que él ya se tenga que separar, es porque detrás de ese plan de Labán, de que se quede más tiempo con él, pues podríamos decir que está Satanás, porque Satanás quiere que ese pueblo escogido, que ese linaje, que esa nación santa adquirida por Dios que se va a formar de allí de Jacob, Satanás quiere que se quede en un lugar que no es la tierra prometida. Satanás quiere de alguna manera estropear el plan de Dios y que esa familia crezca en una tierra de idolatría. En otras palabras, el diablo lo que está buscando es que ese linaje escogido, que esa nación adquirida, ese pueblo santo que Dios está proveyendo, no se desarrolle ni se levante en la tierra que Jehová juró que se la daría a sus padres, sino que se quede en esta otra que Labán está proponiendo. Así que todo esto hace que pues sea una buena idea que ya Jacob tenga que separarse. Y la otra, pues que Jacob ya miró que este hombre le ha, dice, cambiado el salario 10 veces. ¿De qué manera se lo cambiaba? Bueno, habían hecho un trato de que las ovejas o el ganado que fuera pintado, que tuviera manchas, le pertenecería a Jacob, y cuando ya miraba Labán que era demasiado el ganado que Jacob estaba teniendo, de repente le cambiaba el plan y le decía, no, ahora van a ser solo estas las tuyas. Y cuando miraba de que siempre Jacob era bendecido, no, van a ser solo estas. Y así estuvo Labán prácticamente cambiándole el trato que habían hecho, buscando que Jacob no prosperara, pero por más que le cambió el salario y decía, ahora van a ser estas las tuyas, para impedirle que avanzara. Resulta que esas que decía Labán crecían en una gran cantidad y prosperaba Jacob en esa. Entonces cuando miraba Labán eso, decía, no, ahora van a ser las negras. Y ya me imagino cómo ese hombre estaba constantemente, bueno, dice él 10 veces me hizo eso, de buscar engañarme, y pues tuvo también que él decirle a las esposas, ¿verdad?, las hijas de Labán, de cómo las cosas estaban, al punto de que pues el papá o su suegro, el papá de ellas y el suegro de él, pues ya no lo miraba bien, ya el semblante ese ya se le notaba que había cambiado. Los hijos de él, o sea, los cuñados de Jacob, igual ya se sentían incómodos de ver tanta prosperidad. Entonces todo esto hace que pues tenga que hacer esa decisión de irse, pero lo más bonito de todo es que fue Dios quien le ordenó que tenía que separarse. Hermanos y hermanas, hay momentos en la vida en que también nosotros nos tenemos que separar de los ambientes de apostasía, de los ambientes de idolatría. Hoy en día la gente se escandaliza cuando un hermano se separa de algún lugar donde predomina la apostasía, por irse a otro lugar donde pueda crecer mejor espiritualmente. Los hermanos algunas veces no comprenden de que cuando se está en un ambiente de apostasía y hay otra opción, siempre dentro del mensaje correcto, donde allí por lo menos se está combatiendo eso, los hermanos no ven bien que alguien busque ese otro lugar y lo tildan de disidente, ya prácticamente le cierran las puertas del cielo. No entienden de que algunas veces la separación es más saludable que el estar conviviendo en un ambiente donde predomina la apostasía. Aquí Jacob tiene que separarse porque el ambiente ya no es propicio para él y su familia. Predomina la idolatría, predomina la apostasía, y aparte de eso las relaciones están mal. Todos en la vida en algún momento tenemos que hacer una decisión de separarnos de donde está el pecado, de donde está el mal, de donde está la apostasía, para buscar otra opción donde esté mejor conforme a la palabra de Dios. Ojalá, hermanos y hermanas, que nosotros también cuando hagamos eso,
seamos guiados por el Señor. Amén. Que sea porque Dios nos lo indica, como a Jacob, que Dios le ordenó que se regresara. Me parece importante este punto para destacarlo hoy. Claro, claro. Y bueno, hermanos, otro punto que yo quisiera destacar es en cuanto a cómo nosotros podemos tener las cualidades del buen pastor. Y me llama la atención, hermanos, al estudiar esta lección, cómo Jacob tuvo muchas cualidades del verdadero pastor, que es nuestro Señor Jesús. Pues el libro de Juan, capítulo 10, que estudiamos esta semana, nos dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 14 nos dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el versículo 16 nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué hermoso, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús es comparado como un pastor. Pues las características del pastor eran que era paciente, amoroso, humilde, y sobre todo era un protector. Hermanos, nosotros también no precisamente debemos de tener el título ahora de pastor, pero nosotros somos pastores. Podemos serlo dentro de la iglesia, tener cualidades y ponerlas en práctica con nuestros hermanos dentro de la iglesia. ¿Cuántos hermanos hay que se bautizan y se bautizaron y ya nadie les siguió instruyendo acerca de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas hay ahora? Aquí especialmente en este país hay muchas personas solas, muchas personas que necesitan alguien con quien platicar, alguien con quien compartir. Allí es donde nosotros debemos de poner estas cualidades tan lindas que el Señor tenía. Y sobre todo, hermanos, yo creo también dos cosas, que también debemos de ser ahora pastorear nuestro hogar, pastorear a nuestros hijos. El diablo como león rugiente anda viendo a ver cómo los devora. Y Satanás ahora, hermanos, se ha puesto más listo ahora que nunca, porque él sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra de Dios. Y nuestros hijos muchas veces los descuidamos. Y quien los pastorea ahora es Satanás con el televisor, con las películas, con los juegos, los videojuegos. Están tan entretenidos en los teléfonos viendo, ni se dan cuenta muchas veces los padres qué es lo que ven, y muchas veces ahí está la pornografía, la hechicería, el vandalismo. Ahí hay todo, hermanos. Si alguien quiere aprender cosas malas, déjelo allí y verá cómo de verdad es pastoreado por Satanás. Pero no, hermanos, el Señor nos manda ahora que nosotros seamos los pastores de nuestra familia, de nuestros hijos. Y también yo creo que lo más importante de todo, hermanos, es aquí Juan 10:16, donde nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué importante sería, hermanos, que nosotros tuviéramos esa cualidad de saber de que afuera hay muchas personas en el mundo que se están perdiendo sin esperanza y sin saber que hay una oportunidad de salvación. Ahora es el tiempo que nosotros podemos pastorear también a estas personas que no conocen nada y traerlas al redil de nuestro Dios. El Señor dice que las dejó todas y se fue a buscar a la que se había perdido, a la perniquebrada, y la vendó. Nosotros también, el Señor nos tiene para eso, hermanos. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser buenos pastores, agarrar estas cualidades tan hermosas y podamos ponerlas en práctica, y veremos que nosotros mismos seremos pero bien bendecidos, y nuestra fe va a aumentar y nuestra relación con Dios será mejor cuando nosotros nos dispongamos a pastorear a los más pequeños. Lo importante que es también, pude ver en esta lección, lo importante que es confiar en Dios. Amén. Pero que lo haga tanto el esposo como la esposa. La confianza en Dios es algo que en el hogar lo tienen que vivir los dos,
transmitir los dos a sus hijos. Y aquí nosotros vimos en esta lección que lamentablemente entre Jacob y Raquel, la esposa que él más amó, por la que tanto trabajó, vemos que hay una gran diferencia en cuanto a la confianza en Dios. Porque cuando él está hablando con ellas, con Lea y con Raquel, él les dice de que tuvo un sueño en el cual Dios le mostró, dice, el ganado. Y mira qué interesante lo que les dijo. Dice los versículos 10 al 13 de aquí de Génesis 31. Dice, sucedió, les dice, él está hablando con ellas, sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Hermanos y hermanas, aquí es interesante porque, si te recuerdas, María Elena, en el desarrollo de la lección que tuvimos, vimos que él, pues en su astucia, en su habilidad, comenzó a cortar unas varas de diferente tipo. Unas dice que eran de castaño, otras dice que eran de álamo, y la otra no me acuerdo de qué era, pero comenzó, dice, a quitarles la corteza, a mondarlas, dice, es decir, a pelarlas, ¿verdad? Y ya las sembró, y según él, todas las ovejas que llegaran a beber agua, al mirar aquellas varas con su parte blanca, según él, ellas iban a reproducirse allí. Era la creencia. Y resulta de que, según algunos comentadores, eso era casi, podríamos decir, una superstición que manejaban los pastores de aquel tiempo. Y Jacob, en alguna manera, pues está haciendo aquello, pero qué bonito, porque el ángel de Dios, el ángel de Jehová, viene y le dice, alza tus ojos, le dice, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. No es por tu astucia, Jacob, no es por las varas que tú has puesto que ellas se han reproducido, no, es porque yo he visto lo que Labán te ha hecho. En otras palabras, le dijo, esto que ha ocurrido es mi obra, Jacob, es mi mano la que ha estado aquí, soy yo el que ha estado cuidándote, soy yo el que ha estado trabajando mientras este hombre se ha querido aprovechar de ti. Si tú piensas que por tu astucia lo has estado engañando a él, no es así. Si tú crees que por esa superstición popular de poner las varas de esa manera es como ellas se han reproducido, no es así, es porque yo he visto. En otras palabras, le dice, la prosperidad que tienes es porque yo te la he dado. Amén. Entonces, destaco este punto porque cómo Dios cuidó de su hijo. Cómo Dios de verdad cuidó de su hijo, pero también porque ese hijo había hecho un voto con él allá en Betel. Y le dijo que si él lo cuidaba donde fuera, tú serás mi Dios, le dijo, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Él se comprometió con el Señor. Entonces nosotros vemos que Dios está a ese hijo que se ha comprometido con él, a ese hijo que le ha prometido que va a ser de él su Dios. Dios le está demostrando que está con él ante la situación difícil que está pasando con Labán, y está prácticamente proveyéndole y prosperándole. Dios, hermanos, siempre va a cuidar de nosotros, nunca se nos olvide. Jacob
confió en Betel su vida en las manos de Dios. Jacob comprometió su vida en las manos de Dios. Jacob hizo en Betel el voto que haría de Dios su Dios. Y ahora está mirando que no se equivocó nunca con haberse comprometido, con haber hecho el compromiso, porque Dios le está respondiendo. Amén. Hermanos, vale la pena hacer un compromiso con Dios. Sí. Vale la pena hacer de Dios nuestro Dios de verdad. Amén. Un Dios distinto a los dioses de este mundo. Dios, hermanos, el verdadero, al quien debemos servirle, al quien debemos entregarnos, al quien debemos, hermanos, confiar completamente, porque ese Dios responde. Amén. Y dije, María Elena, que esta confianza debe ser de los dos, porque tristemente también vemos que Raquel no la tiene, no tiene esa confianza en Dios, porque cuando ya deciden hacer las maletas, ¿qué hace Raquel? ¿Qué mete en las maletas? Los dioses, se roba a los dioses de su papá. Le roban los dioses a Labán, hermanos, y esos dioses eran unas figurillas femeninas, dicen los arqueólogos. Sí. Eran unas figurillas femeninas que las mujeres consideraban que ayudaban a la fertilidad de ellas. De manera que Raquel, al agarrar aquellos dioses, pues ella sin duda va confiando en que esas figurillas o esos dioses le van a ayudar para que al final pues sea fértil y poder darle los hijos que Jacob pueda querer y así de esa manera ganarle a Lea en este asunto de estar procreando. Y miren entonces allí cómo ella demuestra su falta de confianza en Dios. Y ahí vemos la mala influencia prenatal que había hecho ese hogar en ella, porque ella está haciendo lo mismo que hace su papá. Sí, porque cuando ya llega Labán, que se da cuenta que le han robado los dioses y los va a buscar y los encuentra ya a ellos, pues ¿qué hace Raquel cuando su papá llega a la tienda de ella para ver si los encuentra ahí? ¿Qué hace Raquel? Se sienta en la montura del camello y dice, mira, discúlpame, no me puedo parar para saludarte porque también, pues tengo la menstruación. Mentira, estaba escondiendo los dioses. Ahí demostró que de verdad era una hija de Labán. Sí. Era una hija de Labán en el sentido de que era igual. Características tenía. Sí, de mentiroso, engañar y todo eso. Sí. Y hermanos, ¿qué había de problema con los dioses? ¿Por qué Labán estaba tan preocupado por los dioses? Bueno, hermanos, resulta de que en esa cultura, en Mesopotamia, esa cultura idólatra, los dioses, el que tenía los dioses, le daba el derecho a la propiedad. Y en todo caso, cuando moría el padre, los dioses pasaban a manos de los hijos y estos le daban el derecho a la propiedad. Al robarse los dioses Raquel, Labán pensó que pues Jacob se los había robado y en ese caso su propiedad estaba en riesgo, porque al tenerlos Jacob pues podría tener derecho a la propiedad de Labán. Entonces había de por medio allí mucho para perder, y es en ese sentido que Labán viene y acusa a Jacob de que le ha robado los dioses. También podría suceder, hermanos, de que Jacob, hablándole del verdadero Dios a su suegro, en algún momento le haya dicho de que la idolatría no es buena y que no debemos de tener dioses ajenos, y pues podría ser por eso el principal sospechoso de que podría habérselos robado, pues de alguna manera hasta le había dicho que no era bueno tener dioses. Así que había muchas cosas de por medio, pero finalmente Jacob sabe de que eso es algo delicado y le dice, bueno, pues búscalos y el que los tenga que muera, dice Jacob, porque sabe que eso no está correcto. Más no sabe Jacob que es su misma esposa, por la falta de confianza en Dios, que ha caído en ese pecado. Así que, mis hermanos, vale la pena confiar en el Señor, y voy a cerrar con un versículo de Hebreos 10:35. Hebreos 10:35 dice la palabra del Señor así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Escuchó? Que no perdamos nuestra confianza, por supuesto en el Señor, ¿verdad? Porque esa tiene grande galardón. Amén.
Amén. Jacob no perdió la confianza y Dios lo bendijo. Raquel no ejercitó la confianza y está complicando todavía más las cosas en el hogar. Que Dios nos ayude a todos en este día, Amén. para que en esta lección nosotros nos veamos reflejados y podamos, mis hermanos, extraer algo que, pues, nosotros nos permita ser mejores cristianos y cristianas. Las Amén. cosas negativas de este hogar, las cosas que manifestaron Lea, Raquel, Labán, inclusive la astucia de Jacob, pensando que por su habilidad era que aquello se daba. Hermanos, todas esas cosas, quitémoslas de nosotros y confiemos plenamente en Dios. Amén. Confiemos plenamente en Dios y comprometámonos con Dios, como lo hizo Jacob en Betel, porque Dios es el que finalmente, miren, nos va a decir cuándo nos vamos a ir a nuestra tierra, nos va a decir también, nos va a cuidar, nos va a proveer. Tan bonito que es tener una relación con el Señor, hermanos, Amén. tan íntima, que para todo, para moverme, el Señor me acompañe, para entrar, el Señor me acompañe, para salir, el Señor me acompañe. Es necesario depositar nuestra confianza en el Señor, Amén. ¿no es cierto? Amén. Vamos a orar entonces para pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Te damos gracias, Padre, Amén. porque ha sido una lección muy práctica como siempre, y hemos visto, Señor, los peligros que hay de no entregarse completamente a ti. Vemos, Padre, que los problemas siempre salen y todos como resultado de la codicia. Hoy estamos, Señor, rogándote que nos ayudes para que desarraigues completamente todos esos malos hábitos, todos esos defectos, y que finalmente, Padre, confiemos completamente nuestra vida en ti. Amén. Ayúdanos, Señor, a creer, a confiar, a comprometernos contigo y a vivir de tal manera que tú nos guíes en todo momento. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.